vamos a recibir a Pablo Amílcar con un aplauso, ¿no? Claro. ¿Cómo están? Muy bien. Hola. Muy bien, muy buenos Pablo, días. ¿cómo te va, amigo? Bienvenido. Yo también. Agradezco mucho que pues, nos hayas distinguido entre los programas que hay aquí en Iguala, los periodistas que hay aquí en Iguala, nos hayas distinguido para que en esta primer visita estés con nosotros en nuestra plataforma. Buenos días, ¿eh? Buenos días, muchas gracias. Qué bueno, qué privilegio poder estar aquí con ustedes. La Gracias. verdad es que es un buen comienzo del día. Vamos llegando, ayer anduvimos también con mucho trabajo y Estuviste en Chilpancingo, ¿verdad? estuve en Chilpancingo, ¿no? Con varios amigos ahí platicando, conociendo algunas de las cosas más interesantes de Chilpancingo, en los barrios históricos, en los barrios que son tradicionales en Chilpancingo. Y bueno, ahora estamos acá en Iguala y con mucho gusto de estar en tu programa. Muchas gracias, Pablo Amílcar. Tan pronto renunciaste, tomaste la determinación de hacer una ofrenda floral en el busto de tu padre, Pablo Así Amílcar es. Sandoval Ramírez, y Pablo un reconocimiento. Pablo Sandoval Ramírez, ¿verdad? Así es. Amílcar nada más eres tú, ¿verdad? Sí, así es. Y al mismo tiempo un reconocimiento a todos los que han encabezado la lucha social en nuestro estado. Así es, creo que es importantísimo poder reconocer que este movimiento no es un movimiento que haya surgido de pronto, Sí. ¿no? Es un movimiento que tiene hondas raíces en las luchas sociales que ha habido en nuestro estado. Es decir, se distingue nuestro movimiento por heredar grandes luchas y por nutrirse de ellas, ¿no? De retomar grandes banderas. Y por eso quise hacer esta ofrenda, reconociendo, digamos, las grandes luchas que tenemos detrás. Ayer mismo platicaba yo con algunos amigos ahí en Chilpancingo. Ayer fue el aniversario del 2 de octubre, ¿no? 52 años de esta, de recordar, de no olvidar este movimiento estudiantil que fue reprimido brutalmente, que es uno de los capítulos más vergonzosos, digo yo, de la historia moderna de nuestro país, porque pues imagínate que un gobierno masacre a sus propios jóvenes, que son la esperanza, que son el futuro, y entonces obviamente esto cambió la historia social de nuestro país y dio origen a muchas otras gestas. Cuando el pueblo se organiza, hace que se mueva toda la sociedad, hace que se mueva el gobierno. No hay ningún gobierno que resista a un pueblo organizado. Y eso es, digamos, una de las grandes lecciones que se retoman en este movimiento. Yo decía el movimiento del 60, que es un antecedente muy importante para el movimiento del 68, que dio origen en Chilpancingo, ¿no? Cuando, digamos, los jóvenes se organizaron otra vez, estaban en un movimiento estudiantil, es reprimido por un régimen autoritario y se organiza la sociedad y hace que el gobernador se vaya y desaparezcan los poderes en el estado de Guerrero. Ese es el antecedente de 1968. Y después, 1988, nos explica sin estos grandes movimientos sociales en diversos lugares del país. Y así, ¿no? Vamos teniendo antecedentes de todas estas luchas hasta llegar al gran movimiento en 2018. ¿Qué edad habrás tenido tú, Pablo, en ese entonces cuando escuchabas en las pláticas ahí de comedor con tus papás? ¿Qué edad habrás tenido tú cuando escuchabas de la lucha que ya tenía tu padre aquí en el estado de Guerrero y con el fuerte respaldo también de tu abuelo? Así es, pues es que yo digo que pues todas las cuestiones sociales, todas las cuestiones políticas no se heredan vía sanguínea, ¿verdad? No es una cuestión genética que te inyecten o algo así, es una cuestión que te educa. El ejemplo, yo no te puedo decir a qué edad porque es desde que tengo memoria, ¿no? Estamos oyendo constantemente. Desde que tienes uso de razón. Desde que tengo uso de razón, oía una cosa como la revolución no espera, ¿no? Esa es una frase que escuchaba, porque hablaba de la prioridad que tenía para mis padres, para mi madre, para mi padre, el participar. El decir, tenemos una prioridad que es que cambie claro, la situación que tenemos. Y participaron durante diversos eventos. Yo platicaba también ayer que hay muchas luchas, ¿no? Hay muchas luchas que se emprenden en diversos momentos y muchas luchas que se sabe que no se van a ganar, pero que sin embargo se dan.
Hay una frase muy bonita de Mao Zedong que Sí. yo veía escrita en el escritorio de mi papá. Decía, luchar y ser derrotado. Luchar y ser derrotado. Luchar y ser derrotado. Y así hasta obtener la victoria. Es una frase muy profunda. Me acuerdo yo de un discurso de Pablo Gómez en, respecto, respecto al 2 de octubre precisamente. Y en el 50 aniversario dio ese discurso. Y él decía, pues toda esta historia está hecha también de las derrotas que sufrimos como movimiento. Y sin duda la represión no puede considerarse una victoria, ¿verdad? Entonces, y así, en las elecciones que se robaron una y otra vez en diversos lugares del país, en el fraude de 1988, en el fraude de 2006, todos esos son derrotas, evidentemente, a grandes movimientos populares. Pero eso va construyendo una conciencia social que transforma finalmente. Hay una frase también que oía que decía, hay días que concentran décadas. Y sin duda, el 1 de julio de 2018 fue uno de esos días en el que se agolparon décadas de luchas, de vidas, de esfuerzos, y cambió la historia. Entonces, sin duda, lo que pasa es que hay procesos, ¿no? Procesos muy largos, procesos históricos, y estamos viviendo uno de esos procesos, y a mí me da mucho orgullo poder formar parte de esos procesos No, sin duda. y poder ver de frente a tus ancestros, Claro. ¿no? Oye, ¿y en qué momento decides tú venirte a encabezar la lucha que hoy haces aquí en el estado de Guerrero? ¿En qué momento de tu vida dices, sí, me voy? Porque tú estarías cómodamente en la capital, tomando en consideración que la amistad con Andrés Manuel, pues no es de ahorita, sino de muchos años antes. Tengo entendido que tú andabas cerca del cuerpo de asesores de Andrés Manuel antes de llegar de presidente, ¿verdad? Sí, yo estuve trabajando con Andrés Manuel desde mucho tiempo antes, Sí. es decir, principios de la década del 2000, ¿no? Es decir, estuve trabajando muy Como de cerca jefe de con él. gobierno, ¿no? Cuando él era jefe de gobierno, yo estaba colaborando en la jefatura de gobierno. Y me dio mucho gusto poder vivir todo ese proceso, aprendí muchísimo también. Y de la forma en que gobernó nuestro presidente hoy, fue algo sin igual, ¿no? Esa experiencia. Y pues sin duda eso me permitió tener muchas oportunidades. Una de las oportunidades que me dio fue participar en otros espacios, ¿no? Porque pues teníamos digo, se aprende mucho, ¿no? No quiero entrar mucho porque hay muchas anécdotas que contar, Sí, sí. pero uno aprende mucho. Y finalmente, pues yo lo que te quiero decir es que pues nunca se deja de estar en contacto con el Estado, con su tierra, pues no solo familiarmente, sino también yo participé en diversos momentos, en movimientos, en campañas, acá en Guerrero, ¿no? En la Costa Grande, en la Costa Chica, estuve recorriendo el Estado, en el contexto de la organización de esto. O sea, vine también, yo fui parte del Sí. PRD, cuando el PRD todavía era un referente de estas luchas. Pues Andrés Manuel acababa de ser presidente del PRD antes de ser jefe de gobierno. Y en esos procesos pues también estuve yo, ¿no? También estuve en el PRD, estuve en la dirección nacional del PRD. Y después me nombraron secretario de organización de ese partido. Después de eso estuve, más bien en ese contexto estuve viniendo al Estado. Obviamente pues a uno lo llama su tierra, y he estado constantemente, digamos, viniendo en contacto, viviendo en diferentes etapas acá en Guerrero. Pero como tú dices, en algún momento me la pude haber pasado tranquila, ¿no? Sí, en las campañas simplemente. Uno decide cuál es su nivel de participación. Uno puede decir, no, pues me quedo al margen, ¿no? O lo que me digan hago, ¿no? Y pues a mí lo que me enseñaron, les decía, yo veía a mi papá que participaba en las campañas, era candidato en campañas que pues era casi seguro que se iban a perder, ¿no? Pero se avanzaba en esa campaña y él plantaba una bandera, digamos, de esta participación de los partidos, el comunista, el partido socialista, los grandes partidos de todas esas luchas, y fijaban una postura y, digamos, alimentaban una esperanza también.
Entonces, todos esos movimientos, yo crecí viendo cómo era, ¿no? Las campañas en la montaña, las campañas en Acapulco, en la Costa Grande. Y entonces también vi cómo la gente se entregaba en esas campañas. No había presupuesto, ¿no? Y la gente participaba y daba. Yo vi a mi papá como... Movimientos genuinos, pues. Sí, claro. Vendía el carro, pedía prestado, hipotecaba la casa y entrar a esos movimientos. Y pues uno no le queda de otra, ¿no? Más que hacer lo que uno aprende. Entre todos, ¿no? Y entonces uno ve ahora cómo en estos movimientos entra la gente a entregarse. Y por eso yo digo que estos son genuinos movimientos populares y no es un solo hombre, un partido, ¿no? Ahora que se define que hay una crisis en el partido, digo sí, pero hay mucho más pueblo y hay mucho más movimiento que las estructuras partidistas. Digamos que es como más grande la esperanza Mucho del más pueblo grande que el propio partido, ¿no? Y Así sus es. problemas, ¿no? Y mira, yo te puedo decir que pues, somos un partido pequeño respecto a lo que significa este movimiento de transformación. Y esto va a ir permitiendo avanzar y el movimiento va rebasando cada vez a las organizaciones partidistas. Entonces, pues sí, hay una, digamos, un impasse ahorita en la definición, por ejemplo, de la dirección de Morena. Pero eso se va a superar porque, insisto, el movimiento va a empujar y va a ser más grande que cualquier partido. Entonces, te decía, yo veía desde el principio cómo se va avanzando en eso. Y pues, como tú dices, uno podría estar cómodamente en las gradas, ¿no? Viendo cómo se desarrolla esto y esperar al momento justo que ya se solucionó para llegar a decir, aquí estoy, ¿no? Ya vengo por mi puesto, ¿no? No, pero Y además no que, es así. sí, qué bueno que Sí. precisas todo eso, porque hoy que veo que tan pronto renuncias, ha iniciado una fuerte campaña en tu contra, ¿no? Así es. De algunos que hasta se esconden en perfiles falsos, porque hoy las redes sociales pues están muy activas. Qué bueno que hablas de todo eso, porque hay que recordar que tú le apostaste a un proyecto en el que nadie creía. Cuando fuiste candidato en el 2015, recuerdo que te recibimos en la radio y decíamos, híjole, Pablo, bueno, se metió al matadero, pero bueno, finalmente así fue, ¿no? Sí. Hoy, ¿quién iba a imaginar en aquel entonces cómo se han disparado las encuestas a favor de tu partido, de Morena, ¿no? Claro, y yo te decía, Y ahí te has mantenido. Eso que yo aprendí con mi padre, que era, pues hay momentos en los que uno tiene que sacar la casta y empujar los proyectos. Eso fue el 2015, ¿no? Sabíamos que las condiciones eran muy adversas, sobre todo porque quienes formaban parte de este movimiento, es decir, la mayoría de la gente estaba porque no se participara en las elecciones. Decían, no, no es momento de unas elecciones, es el momento de una protesta social nutrida por el tema de los 43. Pero teníamos una reivindicación política que hacer también, que era una reivindicación nacional sobre este movimiento, ¿no? Y teníamos que sostener la participación de Morena, que era su primera elección en 2015. Y sin duda, pues sabíamos que eran las condiciones más adversas, pero pues teníamos que sacar adelante el proyecto. Y yo tomé el reto, ¿no? Dije, tenemos que hacer una participación como esas, en donde uno va y planta la bandera y dice, aquí estamos, ¿no? Y esta es una opción y vamos a construirla. Y desde entonces, pues estamos construyendo Morena. Yo soy miembro fundador de Morena y estamos empujando, digamos, esta transformación que ahora orgullosos decimos ha llegado, la cuarta transformación, y estamos participando en ella. Y dicen los que saben de esto, que pase lo que pase, Pablo se queda en Morena. Pase lo que pase, Pablo se va a quedar en Morena. Qué bueno. Ojalá así suceda también en los otros, que garanticen y que hasta firmen. Así es. Pablo, yo te quisiera preguntar, ¿qué aprendizaje te deja el estar trabajando o estar al lado de Andrés Manuel López Obrador? Porque es una persona, yo lo digo porque yo no era seguidor de López Obrador, pero con todos esos trabajos, proyectos que está teniendo, admiro al presidente porque está instaurando proyectos efectivos que le dan certeza a la ciudadanía, a la gente que menos tiene. Pero en tu persona, ¿te asemejas a López Obrador? ¿No te pueden decir que eres un bandido, que te robaste esto, que te robaste el otro? ¿Te asemejas a López Obrador? Yo estoy construyendo obviamente mi propio camino. No, obviamente es un gran referente mío, es yo digo que hasta una figura que nos genera aspiraciones a muchos.
Pero yo lo que digo es que tenemos también un origen, una historia propia, y a mí me llena de orgullo tener una familia como la que yo tengo, unos referentes, mi abuelo, mi padre, mi madre, mis tíos, en fin, mi hermana, sin duda mi hermano, y tener todos esos referentes y tener también pues una historia propia, ¿no? Y las cosas que yo mismo he hecho, y los principios que nos forjaron. Además, obviamente, del ejemplo del presidente, pues yo creo que tenemos que hacer honor a nuestros propios principios, ¿no? A nuestros orígenes. Yo explicaba hace unos días dónde aprendimos a que no se debía robar el dinero. Pues yo lo aprendí con mi abuelo, ¿no? Ustedes conocieron a mi abuelo. Siempre vivió en una casa humilde hasta su muerte. No resultó que tenía mansiones o que de pronto ya tenía un departamento en Miami o tenía diversas cosas inexplicables, ¿no? Su trabajo, ¿no? Su entrega. Mi padre también, ¿no? O sea, pues fue profesor universitario, estuvo constantemente trabajando. Y así, ¿no? ¿Qué les digo? Esta cuestión de los recursos públicos, toda la vida creció oyendo que no se deberían utilizar los recursos públicos con fines electorales. Eso era una cosa, una definición muy grande. Y yo recuerdo en 1988 esa frase retumbó en el país. Yo era un niño, pero oía cómo decían que no se utilizaran los recursos públicos con fines electorales. Era la primera demanda que tenía Cuauhtémoc Cárdenas entonces. Y después, cómo esa frase siguió retumbando. ¿Es por ello que tú renuncias a ser delegado? Así es, yo lo que digo es que no debe haber la mínima duda sobre que se tienen que separar estas dos arenas, ¿no? La política electoral, digamos, la participación política, y las políticas de bienestar, las políticas públicas, la política social, tienen que estar separadas. Y eso, digamos, que tiene que ser un estándar ético en estos nuevos tiempos de la cuarta transformación. Todo mundo tiene que tener esa separación. Y yo digo, no solamente en el gobierno federal, en todos los gobiernos y en todos los ámbitos de la vida pública. Yo digo, el poder ejecutivo, el poder legislativo también y el poder judicial tienen que tener esa separación. Insisto, la participación política a mí me parece que la política es un oficio muy noble, es una gran actividad de la humanidad, es lo civilizatorio de la humanidad. Después de resolver con la guerra, la humanidad empieza a descubrir que se pueden resolver los conflictos de manera civilizada, y eso es la política. Es algo precioso de la humanidad. Y yo digo que tenemos que tener un gran respeto también por esa actividad y redignificarla, ¿no? No que ahora tenemos un concepto pues muy negativo de la política. Tenemos que generar una nueva dignidad en ese oficio. Y eso es a lo que se está apostando en esta cuarta transformación. Obviamente Andrés Manuel está encabezando ese trabajo de redignificación con su honestidad y con su ejemplo. Pero hay mucha gente que lo está haciendo en diversos ámbitos. Y te digo, es toda una historia. Esto no es reciente, esto no es a partir del 1 de julio. Esto tiene raíces muy hondas y sobre todo en nuestro estado de Guerrero. ¿Qué necesita Guerrero para salir del rezago que viene manteniendo desde años ancestrales, para poder salir de los primeros lugares, pero de lo negativo? Para despuntar. Para despuntar y ser como los estados del norte. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué en medio de una vastedad tan generosa que tenemos en Guerrero, ¿no? Tenemos todo? Tenemos tierra fértil, tenemos agua, tenemos litorales, tenemos minas, tenemos un territorio amplio, una población educada también, tenemos gente capaz, trabajadora. ¿Por qué estamos en los últimos lugares de desarrollo? ¿Por qué no hemos podido despuntar en nuestro desarrollo? Esa es la pregunta clave. Y pues yo te puedo decir que hay muchos factores. Uno, evidentemente, ha sido la corrupción, ¿no? De muchos gobiernos durante décadas que no dejó que se desarrollara. Me explicaban algunos funcionarios de salud, por ejemplo, que había hospitales que se pagaban una vez en un sexenio, se volvían a pagar en otro sexenio, y en el tercer sexenio no se terminaban, pero se pagaban completos en cada sexenio.
y así, ¿no? Hay obras que en el papel están y que no existen, ¿no? Y entonces todo eso empezó a atrasar, ¿no? El desarrollo de nuestro estado. Pero obviamente hay múltiples condiciones. Entonces, las ciencias sociales no son unívocas, ¿no? Y se tiene que encontrar cuáles son todas esas razones y trabajar en todas ellas. Yo te puedo decir, hay una discriminación a los pueblos indígenas y esto tiene que ver con el atraso de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, ¿no? Y digamos un abuso en escatimarles los recursos a estas comunidades originarias. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque se equilibre el desarrollo en las regiones indígenas de nuestro estado. Pues tenemos que desarrollar nuestra economía, diversificarla, porque no solo somos turismo, ¿verdad? Sí. Igual es un ejemplo de esa Guerrero diversificación. No es solo Acapulco. Claro, ¿no? Evidentemente. Eso, claro. Y entonces necesitamos el 70% del PIB en Guerrero, 73% es el sector servicios. Es decir, necesitamos desarrollar el sector primario de la economía, el hacer una industria, una agroindustria pujante, que no sea solamente de autoconsumo, y después desarrollar una industria propia. No tenemos industria en Guerrero. El sector servicios puede ser el comercio también, pero digamos los negocios que se emprenden en Guerrero deben ser productivos también. En fin, tenemos mucho por hacer y por desarrollar en nuestro estado. Es una gran oportunidad también, porque tenemos, insisto, recursos naturales, tenemos gente trabajadora. Hay un concepto muy negativo en el norte, que dicen en el norte somos trabajadores y en el sur no lo son. Pero no es cierto. Yo he tenido discusiones en la Cámara de Diputados, por ejemplo, donde federal, me refiero, en torno a eso. Es decir, de Guerrero, del sur del país, surgen grandes recursos para la federación. El petróleo viene del sur, la electricidad viene del sur, el agua viene de Guerrero. Aquí de Cutzamala se llevan millones de litros cúbicos de agua y la retribución que tiene Guerrero por eso es prácticamente nula. Nada. Es lo que aporta Guerrero a la federación. El Valle de México se baña con el sistema Cutzamala y nosotros tenemos escasez de agua en Taxco, en Iguala, en Chilpancingo, en Acapulco. En fin, necesitamos un desarrollo propio y necesitamos generar nuestra vía al desarrollo en Guerrero. Y los guerrerenses migran porque no hay oportunidades aquí. Y uno dice, ¿por qué? Hay quien no conoce Metlatónoc, pero uno va a Metlatónoc y encuentra tierras fértiles y encuentra agua pura, purísima, y encuentras gente trabajadora que se tiene que ir de Metlatónoc 6 meses al año a trabajar en el norte del país, y se tiene que ir a Estados Unidos migrando, arriesgando la vida, y dices, ¿por qué teniendo todo eso? Si tienen aquí la tierra, porque no hay apoyos, porque no hay oportunidades, porque no estamos haciendo el trabajo suficiente para que socialmente me refiero, para que todo eso se aproveche. Y es un ejemplo Metlatónoc, pero todo el estado tenemos historias así, ¿no? Aquí en la zona norte, la gente se va también. Y también implicaba que el campo tenía una actividad tan devaluada, ¿no? Que pues sembrar la parcela pues te daba para comer, pero no te daba para crecer. Y sobre todo los jóvenes que tienen un ímpetu de crecimiento, pues decían, no, ¿yo para qué me quedo aquí a seguir siendo campesino? Mejor me voy a la ciudad o migro a Estados Unidos. Y en ese ánimo empezaron a abandonar el campo. Ahora, por primera vez, están regresando jóvenes a las parcelas. Yo digo que por la gran política social que se está desarrollando en el gobierno federal, pero también en el estado nos tenemos que encargar de atraer nuevamente a todos esos jóvenes. Es que justo todo quedaba como en pequeños apoyos sociales, ¿no? Por ejemplo, somos el mayor productor del estado de coco, de mango, y sin embargo, no hay de Jamaica aquí en el estado a nivel nacional. Sin embargo, el mango se echa a perder, porque no hay como industria que venga a procesar y comercializar todos esos productos que somos ricos en el estado de Guerrero. Sí, mira, tenemos un litoral magnífico, gigantesco, nuestras playas, nuestros mares, y los que vienen a sacar los pescados aquí
son de otros estados y de otros países. Vienen japoneses a pescar aquí y se llevan toneladas de pescado y nosotros tenemos unas embarcaciones pequeñas y no hay una flota pesquera industrial y lo que estamos haciendo es solamente supervivencia y pequeñas ventas a intermediarios que eso sí ganan, ¿no? Yo ponía el ejemplo, miren, las mujeres que tejen los sombreros, no tenemos cómo venderlos, entonces no hay precio. Entonces hacen un sombrero, lo venden en 3 pesos, 5 pesos. Y después en los intermediarios termina vendiéndose 300 pesos. Y esas 100 veces de valorización es cuando llegan y encuentran mercado esos sombreros. Pero aquí en Guerrero no hay ese mercado. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora con estos programas sociales? Va a empezar a haber mercado. En las comunidades va a empezar a haber dinero y va a empezar a haber demanda y va a empezar a valorizarse los trabajos propios del Estado. Necesitamos tomar medidas como esas. Y yo lo que planteo es que pues este es un reto común, ¿no? Es un reto social, no es un reto individual, no es un reto de un gobierno, es un reto de los diversos, del Estado mexicano desarrollar estos programas, estos grandes proyectos y en donde todos los poderes entren, todos coadyuven, porque lo que necesitamos es que nuestro Estado salga adelante. Surja. Pablo, ¿qué profesión tienes? Yo soy economista. ¿Eres economista? Sí. ¿Egresado de dónde? De la UNAM. Ah, eres Sí, soy Puma. Puma nada más por haber estudiado ahí. No, soy Puma desde que nací en la cuna, así dice la canción. Oye, ¿cuántos años tienes, Pablo? Son 46 años. 46, estás muy joven. ¿Eres casado? Soy casado. Dos hijos preciosos, mis hijos, Pablo y Martina, a quienes les mando un beso. ¿Qué edad tienen los niños? Tienen 4 y 2 años. Son chavitos. Sí, están pequeños mis hijos y yo estoy muy conmovido de lo que significa ser padre. Claro. ¿Cómo estás alternando ahorita con tanta actividad política? ¿La familia? Híjoles, con desvelos. Lo que hago es no dormir. Sí, ¿verdad? Es poder llegar. ¿Estás bien vitaminado? No lo sé. Pero lo que uno tiene que hacer pues es sacrificar tiempos a veces. Y te digo, pues llegar con la familia, poder verlos un ratito, a uno lo llena mucho de energía todo esos momentos. Y también lo motivan mucho, ¿no? Yo pienso que cuando uno tiene hijos le da una perspectiva de vida distinta y además lo motiva para seguir adelante en grandes proyectos. Uno tiene que reflexionar mucho sobre lo que va pasando y ir tomando decisiones a cada momento. ¿Cuándo se decide la candidatura, Pablo? No sé, fíjate, no tengo claros esos calendarios, entiendo que no han salido las convocatorias. Yo tampoco es que esté en la obsesión, ¿no? Pero lo que creo, más allá de las candidaturas, que se tiene que preparar esto que mencionabas hace un momento. Encontrar los cómo, encontrar el proyecto, encontrar el programa que se va a tener dentro de este movimiento que pretende cambiar la vida pública en el país y en el Estado. Eso es lo importante. ¿Quién encabece? Es secundario. Necesitamos construir ese proyecto, hacer todas esas reflexiones de una manera muy responsable y seria, ¿no? Y no estar improvisando vaciladas en la campaña, ¿no? Eso hacen todos. Pues vemos ahorita, como decías, el golpeteo, ¿no? Eso es, digamos, un paso clásico de la vieja política. Golpeas a quienes se te ocurre para que todos queden enanitos y entonces ahí tienes la oportunidad de, en un golpe de suerte, capaz y que pega, ¿no? Eso tendría que superarse. Tendríamos que estar en otra etapa porque ya no eres muy dado a contestar, ¿verdad? Yo no quiero entrar en ese nivel, en esa dinámica de politiquería. Yo creo que, es que la misma gente ya está cansada de esa situación, que entre ustedes estén
golpeando. Pero además identificas plenamente, ya también, ¿no? Sí, claro. O sea, y es lo más triste que dentro del interior de un partido en donde se supone que es una transformación, se estén dando este tipo de situaciones, cuando debería ser como el ejemplo. ¿Habrá iniciado esa campaña porque eres el favorito a la candidatura? Eso sí no lo sé. Fue difícil tomar la decisión de querer ser muy difícil porque para mí fue muy difícil porque pues es un gran honor, ¿no? Que el presidente de México, el gran líder que hay en esta transformación, me haya designado, ¿no? Pues el delegado del gobierno de México, ni más ni menos. Y ese gran honor es muy difícil renunciar, ¿no? Pero bueno, también creo que hay objetivos altísimos en estar construyendo con el pueblo de Guerrero, pues otro proyecto de transformación también más sólido. Entonces, pues yo les digo, en la cuarta transformación no voy a renunciar y voy a seguir, ¿no? Y todos los días de mi vida. ¿Eso sí se puede garantizar, Pablo? Claro, ahí voy a estar. ¿Lo firmamos? Eso sí. Queda grabado, con la cuarta transformación, Así ¿verdad? es, No no estuvimos mal en la apreciación que dijimos. Así es, yo voy a estar empujando todo este periodo, pero también yo Tú no eres de los que dicen ahorita, ya me han buscado otros partidos también. Me da mucha risa en esos, no solamente me han buscado, sino que ellos mismos vayan a buscar otros partidos, eso ya es, pues, digamos, un poco estridente. Pero oye, sí te han buscado otros partidos, digo. No, dice que no. No. Mira, yo lo que digo es que yo tengo, a mí también me enseñaron eso, que hay que ser congruente, hay que ser consistente, ¿no? Y si uno tiene una definición, en esa definición está más allá de todo. Sobre todo la lealtad, ¿no? Así es, mira, 2018 pasó, yo participé en un proceso interno y no quedé, no salí al Senado de la República y no tuve empacho, ¿no? Dije, este es el proyecto de la cuarta transformación, no le vamos a escatimar ningún apoyo a nadie y vámonos a la elección, al movimiento, a hacer que triunfe esta transformación. ¿Será a través de encuesta la designación del candidato? Supongo que será a través de encuesta, es decir, eso se tendrá que definir en la convocatoria. ¿Confías en todas las instancias? ¿Confías en una buena encuesta? Yo lo que confío es que si todos acordamos las reglas, no tendría nadie que llamarse engaño, ¿no? Y yo digo, si las reglas están establecidas, pues se tendrá que acudir a la convocatoria en su momento y pues ya no llamarnos engaño, ¿no? Nadie. Y poder salir fortalecidos de esos procesos, unidos, a enfrentar pues todo lo que viene.